11:36 de la mañana. Recordemos que en Yarumal, Antioquia, conocimos el caso del rescate de Migración Colombia con el Gaula Militar de 17 niños que fueron raptados por la secta Laftajor. Es una secta de judía ortodoxa, pues que ya le vienen haciendo seguimiento en varios países del mundo. Y uno de los primeros casos que se dio a conocer de esta secta y el rescate de más niños fue en Guatemala. El caso de Guatemala supera los 150 niños en su rescate, que era uno de los antecedentes de contexto que citábamos ayer. Pues bien, en las últimas horas hemos logrado contactar a Dimas Jiménez y Jiménez. Es fiscal metropolitano de Guatemala, que nos va a contar precisamente el caso de Laftajor en Guatemala. Fiscal, buenos días. Sí, muy buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias ahí por el favor de la atención y la entrevista. Sí, respecto de este tema, nosotros recibimos varias denuncias en diversas fiscalías. Al analizar las denuncias, procedemos a formar un equipo multifiscal con el propósito de que la investigación se desarrollara de forma unificada y que las investigaciones no fueran por diversas fiscalías. De esa cuenta, pues aquí en Guatemala tenemos un contexto bastante complejo con esta secta ortodoxa judía. Primero estuvieron asentadas en el occidente del país, en un departamento que se llama Sololá. Luego allá la comunidad, que son comunidades muy conservadoras, pues toman acciones y logran la expulsión por parte de todas las comunidades unificadas. Se asientan nuevamente aquí en el municipio de Guatemala, es decir, en la capital, pero luego se trasladan al suroriente del país, a un departamento que se llama Santa Rosa, un municipio que se llama Oratorio Santa Rosa. Cuando recibimos todas las denuncias en diciembre, específicamente el año pasado, con base en la investigación que ya la Fiscalía había adelantado, el equipo fiscal había adelantado, procedemos a identificar a todas las personas que de alguna forma dentro de los hechos denunciados habían participado en la comisión de hechos delictivos como abusos sexuales, matrimonios entre menores de edad, situación que acá en Guatemala no es permitido de conformidad con el Código Civil. De esa cuenta, específicamente el 20 de diciembre, pues operativizamos el caso, se hace un allanamiento en la comunidad que ellos habían conformado y rescatamos 160 menores de edad y también algunas personas de la tercera edad y algunas mujeres que en su momento manifestaron que habían sido víctimas de maltrato físico y de abuso ¿Eran sexual. 160 menores? ¿Todos niños? 160 personas, incluyendo algunas personas mayores de edad, pero sí, el dato que usted manifiesta es correcto, 150 niños aproximadamente fueron rescatados por el Ministerio Público conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación. ¿Estos niños estaban en un mismo espacio? Es decir, ¿era una casa, por ejemplo? No, le comento, era una pequeña aldea muy reducida, en un espacio, si me permite, quizá de una media manzana, si conocemos ahí la proporción del terreno, una media manzana aproximadamente, casas bastante rudimentarias, construidas muchas veces de nylon, algunas edificaciones no tan formales, pero sí las condiciones en las que vivían los menores de edad no eran las adecuadas. Se establece que en efecto, sí, los menores de edad estaban siendo víctimas de maltrato infantil y se procede de inmediato al rescate de los mismos. De hecho, encontramos también un cementerio clandestino. Hubo necesidad, por ejemplo, de hacer algunas exhumaciones en el lugar. Uy, fiscal, ¿cómo es la historia del cementerio clandestino? ¿Eso dónde Dentro estaba? de la denuncia, sí. En el mismo espacio donde ellos estaban asentados, según la denuncia, también las personas que fallecían ahí en el lugar no daban el aviso a las autoridades correspondientes y ellos procedían a enterrarlos. Hicimos algunas búsquedas, el resultado no fue muy efectivo, pero sí logramos el rescate de 2 cadáveres aproximadamente. Está en proceso de análisis también en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses a ese respecto. ¿Cuerpos a qué corresponden, saben? Todavía no tenemos ese dato. Sí. Acá el INACIF es el que está haciendo ese análisis
Y también es de decirlo que procedimos también con autorización judicial a la captura de algunas personas. Se han capturado aproximadamente 10 personas, las cuales ya fueron acusadas ante los tribunales correspondientes. Se pidió la extradición de una de las personas que había huido hacia El Salvador. Nos colaboró las autoridades de El Salvador y pues logramos su extradición y actualmente está siendo procesado acá en Guatemala. Era uno de los líderes y una de las personas a la cual los menores de edad habían sindicado como el perpetrador de estos hechos delictivos, es decir, de algunos abusos sexuales. Es, estos tipos, los líderes, ¿cómo raptan a los niños? Es decir, ¿cómo logran tener en sus manos 150 niños? Los van raptando en distintos países, después los concentran en un país, en este caso en Guatemala. ¿Cómo es el método de ir agrupando tantas personas, fiscal? Sí, correcto. La investigación ha arrojado de que muchos de estos menores de edad pues son hijos de algunos matrimonios irregulares que se dan ahí dentro de la comunidad Lepta-Jor, de esta comunidad ortodoxa, como usted lo manifestaba. También tenemos una comunicación muy directa con la Embajada de Israel acá en Guatemala. De hecho, vino acá a Guatemala una fiscal de Israel y estamos en comunicación con el propósito de lograr identificar a todos los niños, porque de momento no tenemos la información exacta si son hijos de tal persona, si los raptaron en tal lugar. Eso lo vamos a establecer con prueba científica mediante los análisis de ADN correspondientes. Pero todavía no hemos culminado con esa investigación. Todo lo contrario, tenemos muchas investigaciones en curso, adelantadas, algunas en diferentes etapas del proceso penal guatemalteco. Hay niños que están solos, es decir, porque veo niños cargados también en brazos, pero ustedes no saben si es su madre real. Esa certeza no la tenemos todavía. Ya hemos avanzado con la identificación de algunos menores de edad. Hemos establecido que algunos no pertenecen no son hijos de las mujeres que fueron rescatadas del lugar, y ahí nos está colaborando mucho las autoridades de Israel. Pero todavía no hemos culminado esa parte de la identificación. Actualmente están bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación en un albergue especializado para tal efecto. De hecho, era tanta la cantidad de personas que al día siguiente de haber sido rescatados hubo ahí un conato de quererse fugar, que algunas personas que pertenecen también a la secta, las cuales pues no tenían orden de aprehensión, hicieron una especie de manifestación frente al establecimiento donde estaban los menores de edad resguardados, rescataron a algunos. Logró la Policía Nacional Civil conjuntamente con el Ministerio Público redireccionar el tema y volver a tutelar a los menores de edad. Claro. Fiscal, déjeme, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, estos tipos cometen delitos escondidos en el marco de un rito, de algún rito en nombre de su religión. Es correcto, ellos tienen, según su creencia y según su religión, tienen una normativa muy particular. Por ejemplo, que haya un líder o los líderes son los que deciden qué menor de edad se casa con cuál menor de edad. Ellos establecen o le designan la pareja a las menores de edad que están dentro de esa pequeña agrupación. Pero acá en Guatemala el matrimonio entre menores de edad fue derogado hace mucho tiempo. El Código Civil establece reglas claras al respecto y nuestra Constitución pues establece que todas las personas que se encuentren, sean nacionales o extranjeros, que se encuentren en nuestro territorio, tienen que someterse al imperio de la ley de Guatemala. Y en contravención del Código Civil, pues establecían estas prácticas que eran manifiestamente ilegales. Acá, por ejemplo, contraer matrimonio entre menores de edad o un mayor con menor de edad no está permitido por nuestra legislación. ¿Y ahí pasó Sin eso? embargo, ¿Perdón? ¿Y pasaba eso?
contraían pasaba eso. matrimonio un menor con un mayor de edad en la secta. Es correcto, Qué horror. tenemos algunas denuncias al respecto, pero como el caso es tan grande y la información, tenemos la barrera acá del idioma también y el sigilo por parte de la comunidad, es muy difícil obtener información, así que la investigación, parte de la investigación se ha basado en tratar de obtener información con algunas personas que a cuentagotas han querido colaborar con la fiscalía buscando pues el personal que traduzca el idioma que ellos hablan en este caso, ¿verdad? Entonces esas han sido las barreras o los inconvenientes que ha tenido el Ministerio Público para seguir avanzando en la investigación. Pero tenemos muchos casos todavía porque agrupamos una serie de expedientes, pero todavía tenemos muchas denuncias que están siendo objeto de investigación. Claro. De esta secta fiscal, ¿ustedes tienen rastro de que aún no la han logrado neutralizar totalmente? Es decir, ¿aún siguen personas implantando sus grupos allí en Guatemala? Sí, y sí, todavía no se ha logrado erradicar completamente la secta. Tenemos alguna información de que no solo gente que pertenece, por ejemplo, que son originarios de Israel, porque le voy a poner un ejemplo, la persona que extraditamos del Salvador, pues es originario de El Salvador, no es originario de Israel. Y también esta secta ha tratado de cooptar o ha cooptado gente que son originarios de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, no necesariamente son personas originarias de Israel. Claro. ¿Tienen redes sociales? De hecho, esa fue una herramienta muy valiosa, las redes sociales. Acá los equipos de investigación también hicieron un análisis muy exhaustivo de las redes sociales. No hay mucha información porque este grupo es bastante discreto, bastante sigiloso, son muy apartados de la sociedad en general. De hecho, cuando hicimos algunas entrevistas en el municipio de Oratorio del departamento de Santa Rosa, mucha información, muchas personas nos daban información respecto de que los miraban salir a comprar a ciertos supermercados, pero que no interactuaban con ninguna otra persona del municipio, sino que solo hacían sus quehaceres y se dirigían al lugar donde tenían asentada su pequeña aldea, por llamarlo de alguna forma. Claro. Fiscal, déjeme hacerle ya, para ir finalizando esta charla con usted, muy Con gusto, Juan amablemente Camilo. nos sacó estos minutos. Ustedes rescatan a los niños, pero se encuentran con el problema de que son niños desamparados en muchas ocasiones, porque no corresponde, el adulto responsable que está con él no corresponde a la identidad de su padre o su madre. ¿Ahí qué hacen ustedes? ¿El niño entra a un proceso de adopción? Es un reto Sí, complejo. es un reto complejo. Afortunadamente acá nuestra legislación protege mucho a los menores de edad y hay una institución que tiene su mandato en la Constitución política, que es la Procuraduría General de la Nación, que cuando hay una denuncia respecto de un niño que esté siendo objeto de maltrato, que esté desamparado, actúan de inmediato y ellos tienen la obligación de rescatarlo y ponerlo bajo la tutela de una institución administrada muchas veces por el Estado o que administrada por el Estado y supervisada por el Estado. Entonces, ahí hay equipos multidisciplinarios, por llamarlo de alguna forma. Nosotros como Ministerio Público también, nuestro equipo de psicólogos de inmediato se puso en contacto con todas las personas con el propósito de poderles brindar ese tipo de apoyo profesional. Pero acá en Guatemala la legislación es muy tutelar de los menores de edad y hay muchas instituciones que son encargadas de tutelar a los menores, de darles el resguardo mientras se resuelve su situación legal. Y déjeme hacerle esta última pregunta, fiscal. No sé si se enteró de la noticia de nuestro país que fueron rescatados 17 menores de Left Dahor.
aquí en Colombia. Es correcto, sigo mucho las noticias de Colombia. ¿Le llamó la atención la noticia y en qué aspectos, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos, de hecho, tenemos alguna información. También las autoridades de Israel tienen muy buena información. Sería importante que ahí las autoridades se comunicaran con el embajador. Ellos manejan información de inteligencia que a nosotros particularmente nos sirvió bastante esa colaboración. Cuando yo vi la noticia, pues me puse a pensar que no solo en Colombia va a existir ese inconveniente, seguramente en algún otro país de Latinoamérica pueden estar asentadas estas sectas. Recordemos que acá esto se origina, de hecho, uno de los problemas más complejos ha sido Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que por muchos años, de hecho, el FBI ni las autoridades estadounidenses no quisieron intervenir en esta situación. Pero nosotros, al ver que teníamos tantas denuncias, sí era indispensable accionar respecto de este problema que teníamos, y sobre todo considerando de que habían menores de edad que estaban siendo vulnerados en sus derechos. Pero nosotros, como Ministerio Público, si las autoridades colombianas necesitan alguna información más particular, creo que podemos generar esa comunicación. Ahí su periodista tiene mi número de teléfono, le autorizo para que se lo pueda proporcionar a alguna autoridad y se puedan comunicar conmigo. Pues ve, ahí está hecho el puente. Fiscal Metropolitano de Guatemala, Dimas Jiménez y Jiménez, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo para Colombia. A la orden, Juan Camilo, felicitaciones por el programa, muy, muy bueno.